Buenos días, queridos amigos empresarios. Es un honor, es un privilegio nuevamente estar con ustedes en este espacio. De verdad que es algo a lo que definitivamente es un propósito, es algo que se hace desde el amor, desde la pasión, desde la vocación. Vamos a esperar un momento que las personas que nos vayan a acompañar hoy en vivo se vayan conectando. De verdad que el tema de hoy es muy interesante. Bueno, como todos los demás que estaremos tratando en este espacio. Entonces esperemos un momento. Muchísimas gracias a las personas que se han estado conectando. Este es un espacio de crecimiento tanto para ustedes como para mí. Entonces espero que lo disfruten mucho, que aprendan, que me vayan dejando en los comentarios dudas, inquietudes e incluso recomendaciones de temas que les gustaría que habláramos en los próximos espacios de Emprendedor Poderoso. Recuerda cuál es la promesa de valor, es un espacio en el que tú y yo vamos a aprender juntos de la mano. No es algo solamente a lo que yo quizás venga a enseñar, sino que es un gane y gane, por así llamarlo, ¿sí? En el que tú vas a aprender, en el que yo voy a aprender y en el que juntos vamos a expandirnos y a seguir creciendo en cuanto a objetivos con nuestras empresas. Bueno, entonces creo que sin más preámbulos, bienvenidos a las personas que están en vivo, bienvenidas a las personas que estén viendo esto en diferido. Como puedes ver el título, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema ahorita que nos tiene cuestionados a la mayoría de colombianos y que incluso es un tema que me han consultado mucho últimamente mis clientes y es nuevo gobierno, nueva reforma tributaria, qué tan necesaria es. Vamos a hablar un poco de esto que probablemente se viene para Colombia, qué tan beneficioso puede ser o qué es lo que busca el nuevo gobierno con esta nueva reforma que ahorita se encuentra en borrador, ¿sí? Es algo que apenas está como hablando, como empalmando, que está en remojo, como así decimos los paisas, pero que aún no es nada definitivo. Pero aún así como se está haciendo el empalme y es un borrador, se han ido dando a conocer ciertas cosas de lo que busca lograr con esta nueva reforma tributaria el nuevo gobierno. Es muy importante reconocer y tener claro que el tema de la reforma tributaria es un tema de amores y odios, ¿cierto? Porque digamos que los tributos, para quienes no saben qué son tributos, es igual a impuestos. Es un tema que de pronto indispone porque no es un tema equitativo. Cuando digo equitativo es que se ha evidenciado y lo que busca este nuevo gobierno es tratar de ser más equitativo en cuanto a que las personas que más ingresos tienen sean las que más paguen. Entonces, esto es como el preámbulo de lo que ha dicho el asesor financiero del presidente electo Gustavo Petro. También quisiera decirte o que tengas claridad que en Colombia existen dos tipos de impuestos, los impuestos directos y los indirectos. Los impuestos indirectos son los que tienen que pagar o que tenemos que pagar todos los colombianos sin importar cuáles sean nuestros ingresos. Ejemplo, el IVA. El IVA es un impuesto que sin importar tu nivel socioeconómico, tu nivel de ingresos, debemos de pagarlo. Tú vas y haces mercado y a ti no te preguntan cuáles son tus ingresos. Tú haces tu mercado y sí o sí tienes que pagar el IVA. Esos son los impuestos indirectos, los que sin importar tu nivel socioeconómico o tu nivel de ingresos, sí o sí debes pagarlos. Y como su nombre lo dice, impuestos. O sea, es algo que no podemos correr. Y los impuestos directos, esos sí van muy dependiendo de los ingresos de los contribuyentes. Entonces, dependiendo de sus ingresos, pues se van haciendo responsables a estos impuestos. Ejemplo, la declaración de renta. Ese es uno de nuestros ejemplos más claros que dependiendo de tu nivel de ingresos, tu nivel de activos, van a determinar si tú eres una persona obligada o no obligada a declarar renta. Entonces quiero pues como que te quede esto muy claro
para que vayamos como entendiendo un poquito de, bueno, realmente qué es una reforma tributaria, qué busca, por qué de esta manera, por qué de la otra, porque como te dije al inicio, la idea es verle los pros y los contras de lo que puede suceder. No es nada definitivo aún, pero sí es bueno ir conociendo qué nos puede pasar, o sea, anticiparnos. Entonces, ¿qué cambios debería o no hacer el actual presidente en materia de impuestos? Recordemos que el gran porcentaje de dinero que recibe el Estado es gracias a los impuestos. Entonces, sí o sí, por eso es que escuchamos frecuentemente reforma tributaria, reforma tributaria, reforma tributaria, porque el gobierno actual que está en su momento, pues debe de alguna manera garantizar que están percibiendo el dinero necesario para solventar todo lo que se vaya presentando y demás. Entonces, nos dicen que tener claro que una de las principales herramientas que tiene un país para reducir la desigualdad de ingresos son precisamente los impuestos. Sin embargo, nuestro sistema tributario es inequitativo en varias medidas. Como te decía al principio, han evidenciado que quienes más ganan, quienes más deberían pagar, no lo están haciendo. Entonces, esa es una de las razones principales de esta nueva reforma que se está planteando. Pero como te decía, esto es un tema de amores y odios, ¿cierto? El exministro Restrepo, que es uno de los que está saliendo, dice que hay temas más importantes y más urgentes que una reforma tributaria. ¿Cómo así? Meter presión a corto plazo con una reforma tributaria, de ir graduando que las personas que deben tributar más lo vayan haciendo, es muchísimo menor, ya que es claro que los gobiernos normalmente tienen ideas adicionales. Y es obvio, nuevas propuestas de los gobiernos, cuando hay cambio de gobiernos, implica más gasto e inversión pública. Adicional a la reforma tributaria, ¿qué es eso que recomiendan o que quisieran decir que se le tenga más foco a esa reforma tributaria? Trabajar en una política pensional y laboral, buscar nuevas fuentes de crecimiento de largo plazo para aumentar el crecimiento potencial del país y temas relacionados con las flexibilidades de gasto e inversión pública en el presupuesto general de la nación. Son temas más urgentes. Más allá de que eso realmente es una realidad, un tema que preocupa mucho al gobierno que esté actualmente es el tema del endeudamiento que tiene el país. Y para nadie es un secreto que después de la pandemia este endeudamiento se hizo mucho más grande porque tuvimos que atender un suceso para el cual no estábamos preparados, pero teníamos que hacerle frente. Preocupa que se presente un bajo recaudo frente a las altas necesidades sociales y de inversión en sectores como los de infraestructura, educación y salud. Se dice que lo mejor es también prestarle más atención a esto, ya que es ahorita lo que más se está demandando, más allá de centrarnos en una reforma tributaria. Entonces ve diciéndome ahí, ¿qué te parece lo que te he dicho hasta el momento? ¿Qué tan de acuerdo estás? ¿Qué tan inconforme te muestras ante esto? Digamos que el actual gobierno, que está próximo a posicionarse, ha identificado que las personas están omitiendo el total de sus activos. Cuando te hablo de activos, son propiedades que cada persona tiene. Activos pueden ser casas, apartamentos, fincas, lotes, vehículos, maquinaria, muebles y enseres. Todo eso constituye tus activos. Entonces, se han evidenciado que las personas están ocultando parte del total de sus activos. Y como te decía, las personas naturales que más ingresos generan son las que menos están pagando. Entonces, más que de pronto entrar en confusión porque nos pongan a declarar renta a todos, eso no es una realidad.
déjame decirte que no es una realidad. Lo que buscan es ir por las personas que más dinero generan. La clase media y baja continuará igual, o sea, incluso está la salvedad que las bases gravables para que una persona sea declarante de renta se van a mantener. Están generando estrategias, obviamente, para poder llegar a determinar el total de activos, el total de ingresos, a quién le corresponden realmente y empezar a ir haciendo como ese proceso gradualmente de que se vaya organizando este tema tributario. Déjame decirte que solo el 5% de la población total de Colombia, o sea, es un porcentaje muy mínimo de personas naturales, paga el impuesto de renta. Esto constituye la principal explicación del bajo recaudo tributario, al tiempo que los gastos tributarios y la evasión reducen los ingresos en los ámbitos fiscales. Y más porque recuerda que declarar renta no necesariamente significa pagar. Ya pues en caso concreto personal se determina pues qué personas deben pagar, cuánto deben pagar y algunas no pagan, simplemente cumplen con su obligación de presentar el impuesto y listo. Entonces por eso es que se hace coherente que un porcentaje tan bajo de personas naturales sean solamente quienes estén tributando. ¿Qué recomendaciones se buscan o qué recomendaciones hay? Ampliar la base de personas naturales contribuyentes con una tasa marginal progresiva, lo que te decía. Ir escalando a medida que se vaya haciendo pues como el trabajo en marcha, que es lo que busca el nuevo gobierno. Adicional a esto, hablando de porcentajes y estadísticas, el 100% de los tributos que recibe el Estado, el 80% corresponden a personas jurídicas, o sea que el 80% de ese 100 lo están pagando las personas jurídicas. Recuerda que las personas jurídicas son las empresas. Empresas conocidas como SAS, S.A. Limitada, porque obviamente las personas naturales también pueden ser una empresa. Y solamente el 20% de las personas naturales son las que están contribuyendo a los tributos. Foco inicial del nuevo gobierno, poner la lupa en las personas con ingresos más altos. ¿Por qué? Porque alrededor de estos ingresos altos hay una oportunidad para recaudar una cantidad de dinero que nunca se ha recaudado. Los ingresos altos en Colombia no están ni declarando ni pagando lo que deberían. ¿Qué más ha dado a conocer o qué valor concreto hasta ahora se conoce por parte del asesor financiero de Gustavo Petro? Buscan más impuestos para las personas naturales de ingresos altos, mayores a 200 millones de pesos anuales. Estamos hablando de unos ingresos mensuales promedio de 16.500.000 pesos. Por eso te decía ahorita que la clase media o baja, pues digamos que sigue estando como apartada de verse obligada a declarar renta, porque claramente pues no alcanzarían ese tope mínimo mensual de lograr 200 millones de pesos mensuales en ingresos, perdón, 200 millones anuales por ingresos. Porque buscan reconocer activos e ingresos, como te mencionaba ahorita, con el fin de liberar la carga tributaria a personas jurídicas. Esta reforma tributaria busca no solamente dejarle toda la carga tributaria a las personas jurídicas, sino también ir acomodando y amoldando a las personas naturales, porque como te decía, en Colombia se puede crear empresa como persona jurídica o como persona natural. Entonces, digamos que las personas jurídicas de entrada, al estar constituidas bajo esta razón social,
están obligadas como a la mayor cantidad posible de impuestos. Mientras que las personas naturales, a medida que van creciendo en ingresos, se van volviendo obligadas a impuestos. Además, quisiera dejarte con esta frase que nos dice: el problema tributario en Colombia no está en las rentas laborales ni en los ingresos de las personas que tienen menor capacidad. Entonces, por ahora, a grosso modo, a análisis personal, es esperar realmente que ya esto sea como algo consolidado, que sea una realidad, y esperar, aparte del tema de ingresos, que es importante y lo que más toca al Estado, van a tomar referente a estos próximos quizás 4 años de gobierno, porque igual con las reformas tributarias no se sabe. Crean reformas tributarias muy seguidas, entonces como pueda que esta sea vigente durante 4 años, probablemente tenga una vigencia menor, pero es importante que tengamos claro que a veces por el desconocimiento y la ignorancia tendemos a repetir lo que escuchamos de las demás personas. Quizás este gobierno, y no estoy ni a favor ni en contra, simplemente pues ya es una realidad, es el presidente electo y demás, hay que esperar para ver con qué nos va a salir. Esperemos que sea un muy buen trabajo, un muy buen gobierno, pero lo que busca es empezar a volver el tema de Colombia un poco más equitativo, porque siempre se ha visto la desigualdad. Entonces, por ahora van en el tema de renta. Estamos esperando a ver si de pronto hay más variación en cuanto a otros impuestos, pero igual como te decía, son cambios muy mínimos que buscan traer a las personas que más están ganando a que paguen un poco más. Las personas que están en un nivel de ingresos más bajo, pues realmente no tendrían de qué preocuparse, porque probablemente o ni les toque declarar o su pago correspondiente sea algo muy, muy mínimo. Entonces déjame ver ahí en los comentarios qué te parece este análisis, si te gustaría de pronto que más adelante tocáramos el tema un poco más profundo, porque obviamente esto es lo que se sabe ahorita, esto es lo que hay sobre la mesa en el momento. Como te decía al inicio, esto es un borrador. Este es un borrador que hasta el momento se tiene. Debemos esperar, creo yo, la posesión del nuevo presidente para ya empezar como a tener más presente este tema de la reforma tributaria. Déjame saber ahí incluso qué piensas, porque al inicio te decía, ¿qué tan necesaria es una reforma tributaria? ¿Qué tan necesaria es una reforma tributaria ahorita cuando tenemos temas más importantes a que prestarle atención? Como yo te decía, el tema pensional, el tema de protección, los altos costos sociales que se están viendo en infraestructura, educación y salud. Temas también como laborales, donde ahorita se está viendo tanto desempleo, como empezar a trabajar ese tipo de cosas, que es una de las recomendaciones que hace el exministro Restrepo, que está de salida, que se le pueda prestar más atención a centrarse a crear una nueva reforma tributaria. Bueno, eso es todo lo que tenía para compartir contigo el día de hoy. Estoy muy atenta a sus comentarios. Si quizás tienen alguna idea o algún tema que les gustaría que tratáramos, me lo dejan saber para que lo estemos hablando en los próximos espacios. Muchas gracias por participar, por ser parte, por acompañarme, por estar pendiente todos los miércoles 8 de la mañana. Recuerda que es nuestra cita y que es un espacio en el que tú y yo vamos a aprender juntos de la mano. Así que te deseo un feliz día y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.